flotan como dioses sobre el mar. Ciudades de cristal, acero y oro que desafían la lógica. Pero, ¿qué se esconde realmente en el corazón de un capricho de $1.000 millones? ¿Y qué ocurre cuando el mundo empieza a mirar? Veremos la asombrosa metamorfosis, cómo una industria artesanal se transformó en un coloso global, capaz de construir catedrales flotantes de más de 100 metros. Descubrirás el verdadero motor detrás de la demanda de piscinas infinitas, helipuertos retráctiles y submarinos personales, la obsesión por el estatus sin límites. Entenderás cómo la explosión de riqueza del siglo XXI desató una fiebre global por la opulencia, redefiniendo el lujo extremo y provocando una silenciosa batalla por el anonimato. Esto es solo el comienzo. Prepárense para zarpar. Imagina un mundo donde los horizontes se disuelven en un azul interminable y la ingeniería humana desafía los límites de lo posible. Desde las aguas cristalinas del Mediterráneo hasta los exóticos archipiélagos del Pacífico, una flota de embarcaciones colosales ha redefinido el concepto de lujo extremo. Estos son los megayates, auténticas ciudades flotantes, símbolos del poder económico de una élite global que, en las últimas décadas, ha encontrado en ellos el pináculo de su estatus. El amanecer del siglo XXI marcó un punto de inflexión. Con la explosión de la riqueza global, la demanda de estas maravillas náuticas se disparó, transformando una industria artesanal en un coloso de diseño y construcción. Atrás quedaron los días de los yates de recreo. Hoy, hablamos de moles flotantes que superan los 60 metros de eslora, algunas rozando y superando la barrera de los 100, cada una declaración audaz de opulencia. Los astilleros de Europa, como los legendarios de Holanda, Alemania e Italia, se han convertido en catedrales modernas donde se forjan estos sueños. Empleando a miles de artesanos, ingenieros y diseñadores para dar forma a caprichos multimillonarios. Son templos flotantes de una ingeniería asombrosa. Basta con contemplar sus cubiertas para entender la escala, piscinas infinitas que se funden con el océano, helipuertos con hangares retráctiles, cines IMAX privados, submarinos personales. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. En su interior, salones palaciegos adornados con obras de arte invaluables y los materiales más exquisitos. Cada detalle, cada sistema de navegación o entretenimiento, está diseñado para proporcionar una experiencia sin igual, un santuario de privacidad y hedonismo flotante, capaz de surcar cualquier mar y anclar en las calas más remotas e inaccesibles. La imagen que proyectan es de una libertad ilimitada, un universo donde los deseos más extravagantes se hacen realidad. Sin embargo, bajo la deslumbrante pátina de este lujo sin parangón, bajo el brillo pulido de sus aceros, se esconde una verdad implacable, una realidad financiera de una brutalidad que muchos propietarios, cegados por el esplendor de la adquisición, no alcanzan a comprender. Lo que comienza como la materialización de un sueño náutico, pronto se transforma en una operación económica de magnitud empresarial, una que exige una vigilancia constante y un flujo ininterrumpido de capital. Es una cifra susurrada en los muelles más exclusivos, una regla no escrita que la industria del megayate conoce demasiado bien. El coste anual de mantenimiento de una de estas embarcaciones equivale, en promedio, al 10% de su precio de compra original. Una estadística fría que golpea con la fuerza de una ola inesperada. Para ilustrarlo, piensen en un megayate cuyo precio de entrada al mercado ronda los 500 millones de euros. Basándose en esta regla, su propietario deberá destinar no menos de 50 millones de euros cada año solo para mantenerlo a flote, plenamente operativo y en el impecable estado que se espera de un bien de esta categoría. 50 millones. No es una suma para una mejora, ni para una travesía exótica. Es el mínimo indispensable para que la joya continúe brillando. Esta cifra, a menudo drásticamente subestimada al momento de la adquisición, revela la verdadera escala de lo que se ha dado en llamar un pozo sin fondo financiero. No hablamos de combustible para una temporada o de salarios para una tripulación. Hablamos de una sinfonía de gastos que abarca desde el aseguramiento multimillonario, los atraques en puertos que cotizan al oro, las revisiones técnicas más exigentes, la renovación constante de equipos de vanguardia, el mantenimiento de sistemas complejos de propulsión y estabilización, hasta los salarios de una tripulación altamente especializada que puede superar la 50 de personas. El coste de asegurar la perfección en cada detalle es, sencillamente, abrumador. La ilusión de poseer el mundo sobre las olas choca de frente con la fría aritmética de su sostenimiento. Así, lo que parece ser el epítome de la libertad, el símbolo de la conquista definitiva, a menudo se convierte en una formidable atadura dorada. En un mundo donde la fortuna puede ser tan fluida como el océano, el megayate se erige no solo como un trofeo de poder, sino como un recordatorio constante de que incluso los sueños más grandiosos requieren un sacrificio financiero de proporciones titánicas. Este es el verdadero desafío que aguarda, la inevitable confrontación con la implacable marea de sus costes, una marea que amenaza con engullir fortunas y transformar el anhelo de libertad en una carga de proporciones épicas.
La pregunta no es si el sueño puede construirse, sino si puede mantenerse a flote indefinidamente, sin que sus insaciables demandas financieras lo arrastren hacia un destino incierto. El alba de la opulencia, efímera en su esplendor, pronto dio paso a la gélida claridad de los números. Tras la botadura del majestuoso vagabundo del cielo, y los primeros meses de navegación por las aguas más prístinas del planeta, la verdad se reveló no en una declaración, sino en una implacable sucesión de facturas. Aquel sueño de libertad oceánica, forjado en acero y ambición, comenzaba a exhibir su verdadera naturaleza, la de un voraz depredador financiero. El primer año, la cifra superó con creces las estimaciones más pesimistas. Los 50 millones de dólares anuales, una barrera psicológica que pocos osaban contemplar, se esfumaron, devorados por una miríada de demandas insaciables. El capitán, un lobo de mar curtido en 1000 travesías, presentó informes que el propietario, un magnate habituado a dominar mercados, tardó en comprender. El combustible, consumido a un ritmo de miles de litros por hora de navegación, era solo la punta del iceberg. Debajo acechaban los salarios de una tripulación de élite, capitanes, ingenieros navales, chefs con estrellas Michelin, mayordomos, terapeutas y equipos de seguridad, un regimiento humano que garantizaba la perfección constante. Pero la verdadera hemorragia no residía en lo predecible, sino en lo extraordinario y lo inevitable. Los sistemas de propulsión híbridos, los estabilizadores giroscópicos, la desalinizadora de última generación, los intrincados mecanismos de los helipuertos retráctiles. Cada uno de ellos exigía un mantenimiento preventivo de precisión quirúrgica, realizado por técnicos especializados que cobraban tarifas siderales. Cada año, una parte del vagabundo del cielo debía ser desmantelada, inspeccionada y restaurada, un ritual costoso que lo mantenía en perfecto estado, pero también lo anclaba a un muelle de facturación constante. Las primas de seguros, las tasas portuarias en los destinos más exclusivos y la constante necesidad de repuestos, muchos de ellos fabricados a medida y con plazos de entrega que desafiaban la paciencia, completaban un cuadro de gastos que se expandía sin cesar. La tensión comenzó a gestarse en las salas de reuniones más allá del yate. Los asesores financieros del propietario, inicialmente entusiasmados con la adquisición, ahora presentaban balances con creciente preocupación. El retorno de inversión era inexistente, se trataba de un puro y exorbitante gasto discrecional, uno que rivalizaba, y a veces superaba, las ganancias de algunas de sus empresas menos rentables. El magnate, acostumbrado a tomar decisiones audaces, se encontró por primera vez en un dilema de proporciones inéditas. Su orgullo le impedía deshacerse de un activo que representaba la cúspide de su éxito, pero la realidad económica comenzaba a erosionar los cimientos de su imperio. Se tomaron decisiones. Se intentó reducir personal, pero la complejidad del yate y las expectativas de los invitados de alto perfil hacían cualquier recorte inviable sin comprometer la seguridad o el lujo. Se consideró el charter del yate a terceros, una opción que el propietario había rechazado categóricamente para preservar su privacidad. La idea de que extraños habitaran su santuario flotante le era repulsiva, pero las cifras no mentían. La tentativa de alquilarlo, sin embargo, reveló otra dura realidad: el nicho de clientes capaces de pagar sus tarifas desorbitadas era minúsculo, y la logística de prepararlo para el charter implicaba aún más gastos y un desgaste que el propietario no estaba dispuesto a asumir. El punto de inflexión, el momento en que el sueño se precipitó en pesadilla, llegó en un helado invierno en el Mediterráneo. El vagabundo del cielo, preparándose para una travesía transatlántica, sufrió una falla crítica en uno de sus motores principales. No era un simple componente, sino una compleja unidad de propulsión diseñada a medida, integrada con sistemas de reducción de vibraciones y emisiones. La reparación requería no solo el envío urgente de ingenieros de élite desde Alemania, sino también la fabricación ex novo de piezas que no se encontraban en ningún almacén. El yate quedó inmovilizado en un astillero menor durante meses, cada día de inactividad acumulando costes de amarre, salarios de tripulación ociosa y la angustia de un calendario de viajes arruinado. El coste de la reparación se disparó por encima de los 15 millones de dólares, una cifra astronómica que, sumada al mantenimiento ya desorbitado del año en curso, elevó los gastos a una cota insostenible. Esta vez, el golpe no fue solo económico, fue emocional. La imagen del vagabundo del cielo, el epítome de la libertad y el poder, varado e inerte en un astillero anónimo, era un símbolo de la trampa en la que su propietario había caído. La nave, que debía ser un refugio, se había convertido en un pozo sin fondo, drenando no solo el capital, sino también el espíritu. La implacable marea de los costes había, por fin, engullido la fortuna y la ilusión. Después de este evento, una verdad ineludible se asentó: nada volvería a ser igual. La imagen final del vagabundo del cielo inerte no fue el punto final, sino el prefacio de una nueva y amarga realidad. Su abandono marcó no solo el colapso de una fortuna, sino el inicio de una cascada de consecuencias que resonaría mucho más allá de las opulentas cubiertas de aquel coloso de acero y cristal.
El vagabundo del cielo, el yate que debía ser la máxima expresión de la libertad, se convirtió rápidamente en una carga. Varado en el astillero, pasó de ser un activo de ensueño a un pasivo gigantesco. Los costes de amarre, seguridad, mantenimiento básico y la eventual liquidación de la tripulación ascendían a sumas que, aunque menores que los 50 millones anuales, seguían siendo insostenibles para una fortuna ya devastada. En cuestión de meses, las hipotecas sobre la embarcación fueron ejecutadas. El orgullo de su antiguo dueño, el barco que una vez surcó los océanos como un símbolo de poder ilimitado, fue puesto en subasta. Pero el mercado de los megayates de lujo, aunque exclusivo, es implacable. La historia del vagabundo del cielo, el pozo sin fondo que devoró a su propietario, se había extendido por los círculos adecuados. La embarcación, ahora percibida como un elefante blanco con un historial financiero maldito, fue vendida a un precio irrisorio, apenas una fracción de su valor de construcción y mantenimiento acumulado. Se dice que sus nuevos dueños, un consorcio inversor, lo adquirieron con la única intención de desguazarlo y vender sus componentes más valiosos, o bien someterlo a una reforma tan profunda que borrara cualquier rastro de su pasado. El glorioso vagabundo del cielo nunca más navegó con el mismo nombre, su identidad original disuelta en el olvido, un cascarón vacío de su anterior esplendor. Para el propietario, el impacto fue devastador y duradero. La caída del vagabundo del cielo no fue un evento aislado, sino el catalizador de una implosión económica general. La pérdida de capital que representaba el yate arrastró consigo otras inversiones, obligando a ventas forzadas y a la liquidación de activos a precios desfavorables. La reputación, un pilar invisible en el mundo de los negocios de alto nivel, sufrió un golpe irreparable. De visionario y titán de la industria, pasó a ser un ejemplo, un cuento de advertencia susurrado en los salones de alta sociedad. Se retiró de la vida pública, su espíritu tan drenado como su cuenta bancaria, habiendo aprendido, de la manera más cruel, que algunas ambiciones tienen un precio que ninguna fortuna puede sostener. Este evento, y otros similares que rara vez llegan a los titulares, sirvieron como un sombrío recordatorio para la industria del lujo extremo. Impulsó una mayor diligencia en la evaluación de la sostenibilidad a largo plazo de tales adquisiciones, no solo en la construcción, sino en la operativa. La era de la adquisición por puro capricho comenzó a ceder el paso a una comprensión más obvia de las verdaderas implicaciones financieras. La ilusión de que una riqueza ilimitada confería un poder ilimitado sobre la realidad económica se vio duramente confrontada. Así, el destino del vagabundo del cielo se convirtió en una parábola moderna. No fue solo la historia de un hombre y su yate, sino la encarnación de una verdad universal, la ilusión de la libertad absoluta, cuando se persigue sin consideración por sus amarres ocultos, puede transformarse en la más costosa de las prisiones. El verdadero valor de la fortuna no reside en lo que puede comprar, sino en la sabiduría para reconocer sus límites. Y en ese océano de gastos, incluso el más grande de los sueños puede hundirse, revelando que el pozo sin fondo no solo drena el capital, sino el alma, dejando tras de sí solo el eco de una ilusión rota. Se retiró de la vida pública, su espíritu tan drenado como su cuenta bancaria, habiendo aprendido, de la manera más cruel, que algunas ambiciones tienen un precio que ninguna fortuna puede sostener. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.